Bien, chicos, ¿cómo están? Después de este break que hemos tenido, regresamos y continuamos con la explicación, pues, acerca de la enciclopedia y lo que está trayendo consigo la misma. Pero antes de entrar a tallar, estábamos viendo y remontándonos a un poquito qué venía, qué traía consigo la ilustración, qué cambios trajo la ilustración y dónde después se va a sentir la necesidad de plasmar esos cambios, ¿no? Por eso que después se da la enciclopedia. Primero, uno de los primeros que va a dar sus aportes a la ilustración va a ser Voltaire. No recuerden ustedes que Voltaire va a querer buscar ese cambio, esa reforma profunda de la libertad y el bienestar, en este caso, del pueblo. Y él cree que a través de un sistema en el cual el poder del rey esté dividido, ¿no? O sea, el rey o los poderes del rey estén condicionados, es que se va a poder establecer algo muy cierto. Por lo tanto, va a surgir un parlamento, que es lo que plantea él, y que el parlamento designe, pues, impuestos y algunas condiciones razonables, ¿no? Que favorezcan eh, al crecimiento de la población y no pues que lo arruine a la población. Entonces, por lo tanto, él buscar un bienestar al pueblo en este caso. Voltaire va a ser uno de los primeros que va a marcar este sistema parlamentario, ¿no? Seguido de Voltaire va a ser Montesquieu. Montesquieu va a ser un poquito más ¿cómo les digo?, radical, por así decirlo, en el sentido de que él va a querer que todos los estados deben estar separados, de que deben haber instituciones, ¿no? Lo que hoy en día ustedes lo conocen como poderes del Estado. Y estos van a garantizar la libertad de los ciudadanos. Sobre todas las cosas va a surgir la democracia. Por lo tanto, Montesquieu va a impartir su teoría acerca de la separación de poderes. Importante aporte que hace, por eso les digo, va a ser muy importante el siglo de las luces, porque va a cimentar las bases de nuestra sociedad actual, tal cual como la vemos y tal cual como está reflejada, ¿no? Que es muy cierto toda esta situación. Un punto importante de lo que aporta la ilustración a la sociedad también va a ser en base a la economía. Rousseff, ¿no? O Rousseau en este caso, va a plantear un análisis acerca del contrato, de que todas las sociedades y los seres humanos deben estar regidos bajo un contrato social, lo cual a ellos les va a otorgar ciertos beneficios y sobre todo ciertos derechos. Ambos, de los tres que hemos mencionado, tanto Rousseau como Voltaire, como Montesquieu, ¿qué buscan? Buscan el progreso del pueblo, buscan el progreso de la sociedad. Es por eso que en un determinado tiempo estos pensamientos fueron condicionados, los ilustrados fueron perseguidos, ¿no? Porque estuvieron en contra del sistema que se está viviendo, ¿no? Las monarquías absolutistas, lógico. Y esto va a causar una división, como en Estados hasta la actualidad estamos viendo. Por ejemplo, la monarquía inglesa, hasta la actualidad sigue el rey, sigue la reina, pero no son los que gobiernan, sino son los primeros ministros los que gobiernan, que se deben a, que tienen una buena comunicación entre ambos, eso es muy cierto. Pero así se está presentando la situación en esta parte de los continentes de Europa. Por lo tanto, la ilustración se va a presentar en cada uno de estos países europeos, ¿no? Acorde a su realidad. No tenemos en Francia como aquello que va a propiciar y a despertar el espíritu crítico acerca del sistema político que está gobernando el país, ¿no? Que es un despotismo ilustrado. ¿Se acuerdan donde el monarca empezó a preparar a los hombres de la época? ¿No? Y esto va a estar en contra, mm, eh, eh, esto va a estar en contra de las personas y sobre todo, ¿no? Que va a ser parte de los problemas que se van a presentar en Francia y de los cuales
van a tener que resolverlos en este caso. En el aspecto de inglés, en Inglaterra va a ser el resultado de una combinación de empirismo. Si bien es cierto, la ilustración en sus inicios parte de los ingleses, ¿no? Los cuales van a cimentar los primeros puntos políticos y económicos, ¿no? Que van a estar en contra de ese gobierno recaído en una sola persona, ¿no? Como les mencionaba hace un ratito, que hasta la actualidad, pues hay estados donde está el rey, está el monarca, pero es el primer ministro quien gobierna, ¿no? El resultado de estas primeras expresiones de la ilustración va a dar como resultado lo que acá hace un ratito hemos hablado de cuál es la realidad actual de las monarquías. Por lo tanto, todas estas apreciaciones, todos estos contenidos, todas estas opiniones que quedaron escritas, que no van a ser las únicas, porque va a haber personas que van a fijar sus ojos en la zoología, en la botánica, en la ingeniería, en la industria, en la agricultura, van a plasmar su expresión en documentos. Y estos documentos son los que van a dar fe de la construcción, ¿no? De la obra más representativa del siglo de las luces, que va a ser sin duda alguna la enciclopedia. A partir de este momento, las personas van a tener un concatenado de cursos o de áreas en un solo volumen, bueno, varios volúmenes, porque fueron 35 y después llegaron a 166 volúmenes, ¿no? Conocido como la enciclopedia. Esta obra, esta obra se le debe, y se le otorga gracias a Diderot y Alembert, donde ellos van a reunir todos esos documentos, ¿no? Ok, Madeleine, ok. Van a reunir todos esos documentos y lo van a plasmar en un solo documento. ¿Sí? Es aquí donde surge esta obra. Por lo tanto, la enciclopedia es conocida como la obra máxima de la ilustración. Vamos a pedirle a Ailén Centeno. Ailén, léenos por favor todo este documento, el PPT, los 3 párrafos. Ok. Historia. La idea de la enciclopedia surgió cuando el editor francés André Le Breton quiso publicar una traducción de la Enciclopaedia británica elaborada por Ephraim Chambers en 1728. Para llevar a cabo la tarea se dirigió primero a John Mills y el abate Jean-Paul de Roy de Melvis. Ambos abandonaron el proyecto, por lo que Le Breton optó por dejarla en manos de Diderot y de Alembert. En 1742, su incorporación sería vital para transformar el proyecto de una mera traducción a una fuente de conocimiento mucho más amplia y destinada a la expansión de conocimientos. En la enciclopedia usó como estructura de organización temática el árbol de los conocimientos humanos de Francis Bacon, así como influencias de Descartes y su discurso del método. Muy bien, gracias Ailén Centeno. Entonces, si hacemos un sondeo y preguntamos, a ver, vamos a preguntar. Conde, ¿qué pasaba, qué pasó con André Le Breton cuando quiso traducir la enciclopedia al británico? Con André Le Breton cuando quiso traducir la enciclopedia al británico. Ojo que la enciclopedia, los primeros manuscritos, quien los recolecta va a ser, ¿no? Ephraim Chambers en el año 1728. Estoy distrayendo acá, profe, disculpe. ¿Perdón? Estoy con mis primos, profe, y me estoy distrayendo. Ah, hay que estar atento, campeón. Estoy tomando nota a quienes están participando.
¿Tú qué me puedes decir, Tatiana Rivas? Sandra Paola. Encontró una información más amplia. ¿Perdón? Encontró una información mucho más amplia. Encontró una información mucho más amplia. Levetrón quiso publicar, escuchen, ¿no? Cuando quiso publicar la enciclopedia o la quiso traducir al británico, ¿no? Si bien es cierto, todavía no tenía la acogida o el nombre como tal de enciclopedia, ¿no? Esta va a ser uno de los primeros documentos elaborados por Ephraim Chambers en el año 1728, ¿no? Y esta tarea, ¿no? La van a dirigir hacia John Mills, ¿no? Y a Jean-Paul Degois de Malves. Van a ser los primeros en querer realizar esta traducción de las enciclopedias para compartir el conocimiento. Por el momento, la Iglesia Católica todavía no está mostrando su negativa a estos documentos o a lo que ellos están realizando. Va a ser después, ya cuando la enciclopedia, estamos hablando de 14 años por lo menos, desde 1728 a 1742, van a pasar 14 años aproximadamente, si es que no me equivoco, ¿cierto o no cierto por ahí? A ver, ahí tú, campeón, ¿cierto o no cierto? Sí, profesor. 14 años van a pasar de 1728 a 1742, ¿cierto? Aproximadamente. Entonces, en el marco de ellos, Levetrón va, como se dice, a abandonar el proyecto ante la negativa, ante la situación, ante tener que llevarlo a una otra persona para su traducción. Y va a dejar ello a manos de Diderot y de Allenberg. Y ellos dos van a ser reconocidos como los que van a elaborar la enciclopedia, porque van a ser los primeros y van a incorporar este vital documento que va a transformar en todos los aspectos, va a transformar, ¿no? Ojo, la proyección, no solamente en traducción. A ver, un ratito, perdón, acá. Vamos a darnos cuenta que la enciclopedia va a traer el trabajo que hace Diderot y Allenberg, va a ser una gran labor que va a cambiar y va a revolucionar, por así decirlo, toda fuente de conocimiento. Y esto va a permitir de que la población pues cambie su manera de pensar y así el conocimiento se va a expandir. El punto a favor va a ser lo que otros van a encontrar, ¿no? O van a plasmar algunas ideas sobre el conocimiento como Francis Bacon, René Descartes, entre otros más, acerca del uso del mismo como parte del objeto de estudio. Ahora, usted dirá, pues no, ya hicieron la enciclopedia, ¿quién la va a asumir? ¿Quiénes la van a leer? ¿Para cuál? No para cualquier estamento de la sociedad, esta va a ser la fuente de información, no para cualquiera. Esto se va a dar pues poco a poco, ¿no? Primero van a hacer un estamento y después el otro. A los que no les va a favorecer y no les va a parecer la enciclopedia, van a ser los nobles y el clero. No, por eso vamos a ver una reacción de la Iglesia Católica más adelante. ¿Cuáles eran las características de esta obra cultural, científica e importante? Primero va a empezar con 35 volúmenes, ¿no? Y cada espacio va a tener sus características, ¿no? De los 35, 17 eran netamente dedicados a lo que es la zoología, la botánica, ¿no? Los 11 eran prácticamente grabados, dibujos e ilustraciones. Los otros 4 suplementos y otros contaban con índices y grabados. La cantidad de personas que van a participar en la elaboración de la misma, ¿no? Van a ser alrededor de 150 colaboradores. Entre los más destacados tienen a los que hace un ratito hemos estado hablando. Los dos primeros iniciadores, Diderot, Allenberg, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, entre otros más como Daubenton,
Marmontel, Dumas, Quesnay, Turgor y el caballero de Haucourt en este caso. ¿No? Vamos a pedir ahora, a ver, bueno, acá a ver quién más está por acá atento. Vamos a pedir. Cecita Alcolán. Cecita Alcolán, léenos, por favor, los dos últimos párrafos. De Para acuerdo. poder, desde ahí. Para poder gestionar la cantidad de información se tuvo que recurrir a 4 editores: Levetron, Briasson, David Lauren, Durant. El proyecto dio trabajo a más de 1000 obreros durante 25 años. Es una respuesta a la necesidad de actualizar conocimientos que tenían las clases altas ilustradas. Según las estimaciones de la época, hubo 4000 suscripciones. Se ocupaban distintos puestos dentro de la sociedad. Aunque no figuraban comerciantes, sí que lo hacían médicos, administrativos y técnicos e ingenieros. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, vamos acá a ver. Gracias, Cecita Alcolán, por compartirnos, ¿no? Recuerden ustedes que uno, punto clave, el año en el cual se inicia en un determinado periodo, el anterior. Dos, cuántas personas trabajaron en la elaboración del mismo, ¿no? Y prácticamente las personas que después se suscribieron, ¿no? Para querer sumar al trabajo, pues, que estaba haciendo de Allenberg y Diderot, en este caso. Diderot y el resto de sus colaboradores, ¿no? A diferencia de los diccionarios científicos y culturales tradicionales, se van a ocupar de muchos campos. Y esto va a ampliar. Y se acuerdan ustedes que al empezar en la dinámica, nosotros cogimos, yo les pedí, tráigame una enciclopedia, tráigame un libro, y notaron la diferencia entre un libro, una enciclopedia y un diccionario. Y eso se va a mantener por todo este periodo de tiempo hasta nuestra actualidad, ¿no? Ahora, un punto importante dentro del marco de la enciclopedia es de que va a estar dirigida para cierto sector de la sociedad, como les estaba hablando, pero va a cambiar el nuevo orden social y económico, ¿no? Esta obra va a gozar de un espíritu filosófico, científico, crítico, y sobre todo burgués, y son ellos los que van a dar ese nuevo orden social en este caso, y van a envolverse en este siglo de las luces, y van a extender este conocimiento hacia las otras sociedades. Esto va a motivar a de que otras sociedades empiecen a buscar el conocimiento y los motiven, ojo, más adelante a realizar revoluciones. Va a ser un impulso también a la búsqueda de su independencia. Recordemos lo que estábamos diciendo al inicio del primer bloque, ¿no? De los que los países van a buscar su independencia. Recuerden ustedes que un capítulo después de este tema va a ser la independencia de las 13 colonias inglesas, ¿no? Prácticamente las colonias de Estados Unidos. Entonces vamos viendo cómo una cosa conlleva a la otra, ¿no? Haberle dado el conocimiento al ser humano también, al hombre de la época o al hombre de este tiempo, fue un arma de doble filo que en la cual no estuvo conforme ni no estuvo de acuerdo a la iglesia o el dogma cristiano en este caso. Es por eso que para el año 1752 se prohíben los dos primeros volúmenes, ¿no? Y varios años más tarde entró a formar parte del índice de los libros prohibidos de la Iglesia Católica, ¿no? Lo que se conoce como el famoso Index, ¿no? Por lo tanto, el Estado va a comenzar a practicar una serie de censuras sobre algunos volúmenes que ya estaban publicados, ¿no? Y que se conciben como prohibidos, ¿no? Y prohibir sus nuevas publicaciones. Esto no va a frenar la situación porque se dieron cuenta de que se empezó a dar toda esta controversia acerca del origen de muchos aspectos, no contrario, donde la ciencia se antepone a lo que la religión había plasmado. Es por eso que para el año 1772 no van a considerar el año en el cual se termina el proyecto de Diderot y Levetron. Para 1776 hasta 1780, el editor Charles Joseph va a retomar una nueva edición
independiente a Diderot y a Leventron, y va a lanzar 5 suplementos más y 2 volúmenes. Y sobre todo le va a agregar la tabla analítica y razonada de este tiempo. Hasta el siglo XIX se va a ampliar este proceso de volúmenes, y lo que va a traer consigo es de que la enciclopedia crezca a 166 volúmenes, ¿no?, considerados dentro de su historia. De forma general va a ampliar y va a cambiar y va a brindar los progresos en todos los ámbitos: economía, filosofía, política, organización, etc. Por lo tanto, va a ser un claro ejemplo de la labor de Diderot y de Allenberg, y sobre todo de Le Breton, en cuanto a querer obtener la enciclopedia, y la cual se va a extender a todos los países europeos, donde fue completada y emitida. La imagen de la ilustración hoy en día, como ustedes lo están viendo en esas imágenes, está en la Biblioteca Nacional de España. Queridos estudiantes, hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta? El último, el último. El último, a partir del siglo XIX, llegó a alcanzar la cantidad de 166 volúmenes, y de la cual causó una revolución total, porque su influencia va a influenciar en las sociedades para cierto grupo social. Ojo, después de esta última diapositiva, en la que nosotros hemos estado analizando, va a afirmar todo lo que trae consigo la ilustración, y esto va a ser un claro ejemplo para todos los países europeos, en donde se va a completar y va a ser reemitida, ¿no? Y siendo pues esta última imagen que compartimos, que va a estar anclada en la Biblioteca Nacional de España. Hay que tener claro dos cositas. Primero, la fecha de creación, quién empieza toda la trama. No se olviden, 1728, el trabajo de elaborarlo en Ephraim Chambers, ¿no? A raíz de que Ephraim Chambers quiere facilitarle a André Le Breton tras la traducción al británico, es lo que se va a dar toda esta situación. La tarea va a ser dirigida por otros primero, pero va a ser Le Breton el que le va a dejar las manos de todo el proyecto a Diderot y a Allenberg, los cuales van a iniciar esta labor en el año 1742, ¿no? Incorporando, ¿no?, su proyecto, su investigación, ¿no?, traduciendo el conocimiento a una amplia y distinta expansión del mismo. En este caso, características: en sus inicios 35 volúmenes, y ya para el siglo XIX que estábamos analizando, estamos hablando de 166 volúmenes, en los que cierran diferentes temas políticos, económicos, filosóficos, culturales, zoológicos, botánicos, etc. Por eso es que recibe y se acuña el nombre de la enciclopedia.